Entonces, recordemos los elementos básicos en una transmisión de datos, ¿sí? Entonces, hay un transmisor que si estamos hablando de una comunicación común y corriente, entonces es una persona que está hablando. Hay un receptor, que es la persona que escucha. Pero en el caso de las telecomunicaciones, entonces vamos a tener equipos transmisores y equipos receptores, ¿sí? Ellos son los encargados de emitir o recibir la señal, pero en la mitad, en el medio, hay algo muy importante, que ya habíamos hablado algo de eso, y era el medio, ¿cierto? ¿Qué tipos de medios tenemos en telecomunicaciones? Chicos, muchachos, ¿qué tipos de medios tenemos en telecomunicaciones? Ok, les voy a pedir que o lleven más cerquita el micrófono o hablen un poquito más duro. Listo, por allá al fondo escuché que los sistemas cableados o confinados y el aire. Listo. Pero las señales normalmente no se emiten tal cual como se generan. ¿Sí? ¿A qué me refiero con eso? A que, por ejemplo, la señal de voz en un canal telefónico no se emite tal cual como se genera. Sí, porque si no tendríamos que transmitir ¿qué? Ondas mecánicas. Recuerden que el sonido produce ondas mecánicas que hacen alteraciones de presión en el aire, ¿sí? Así identificamos nosotros el sonido. Entonces, a todas las señales, para poder transmitirlas, se les hace un procesamiento. Básicamente, entonces, reconocemos que la señal es ese elemento dentro del sistema que lleva la información. Una señal puede ser analógica o digital. ¿Qué quiere decir que es digital? Que solo existe en ciertos momentos, espacios de tiempo y toma solo valores específicos. Una señal análoga entonces es una señal analógica, es una señal continua. Quiere decir que existe en cualquier espacio de tiempo y que adicionalmente tiene valores que son continuos, ¿sí? Si miramos esa gráfica que tenemos ahí, entonces la señal que está en la parte superior es una señal analógica, ¿sí? Eso quiere decir que en todo el instante de tiempo, acá desde el tiempo, por ejemplo, -3 hasta el tiempo 3, existe la señal. ¿Sí? Y que tiene variaciones entre -1 y 1, pero miren que existe en 0, en 0.00005, en 0.005 y así va subiendo hasta que llega a -1 o bajando hasta que llega a -1 y subiendo hasta que llega a 1. En cambio, miren que en la parte de abajo se encuentra una señal digital. ¿Listo? Miren que, por ejemplo, si yo quiero mirar qué pasa en el tiempo, es más fácil, en el tiempo 0. Miren que en el tiempo 0 es muy probable que no exista señal, porque no hay exactamente un puntico ahí. O en el tiempo, no sé, 2,5. ¿Ustedes qué me dirían? ¿Existe o no existe señal? Es probable que exista, es probable que no, porque aquí no sé exactamente dónde queda el 2,5, ¿sí? Y miren que tampoco, por ejemplo, si yo miro aquí, sé que estaría igual entre -1 y 1, pero yo estoy aquí segura de que existe señal en 1, ¿cierto? Que toma el valor de 1. Pero ¿existe señal que toma el valor de 0? Sí, aquí hay una que toma el valor de 0. Pero si yo quisiera saber si toma el valor de 0.5, es muy probable que no, esto está más bajito que 0.5 y acá también. Entonces miren que solamente existen ciertos espacios de tiempo y toma ciertos valores de voltaje. Es como, supongo que todos han ido a una discoteca, ¿sí? Ustedes en este momento
gracias a la luz que tienen, que es completamente continua, ustedes ven todo el tiempo el salón, ¿sí? Pero cuando uno está, por ejemplo, en una discoteca y ponen un strober, ¿qué hace el strober? Lo que hace es bajar el nivel de señal lumínica y ponerlo repentinamente. ¿Listo? Entonces uno ve a la gente bailando como si estuviera como con ataques, o sea, en algún momento lo ve en una posición y luego cuando la luz vuelve a aparecer, entonces la otra persona se movió, se ve como si estuviera como en una tira cómica, ¿cierto? Como si la viera por tramos. Sí, sí, les ha pasado, lo han visto, lo han vivido. Chicos, ustedes están en clase. Entonces, ¿por qué no me contestan? No se le escuchó bien. ¿Cómo, perdón? No se le escuchó bien. Leímos que era que nos estaba pues explicando. Bueno, chicos, que si alguna vez han vivido eso, han estado en un strober que uno no ve la señal todo el tiempo. Sí, no existe señal. Hay un momento en que uno ve todo oscuro y no sabe qué está pasando, ¿cierto? ¿O no les ha pasado? No, nunca han salido. No, qué cosa tan horrible. Bueno, muchachos, entonces pensemos en otra cosa. Supongan que están en una habitación completamente cerrada. Esa no me sirve porque tiene ventanas, pero están en una habitación completamente cerrada. ¿Listo? Y apagan la luz. ¿Hay señal o no hay señal? Ustedes no ven nada, ¿cierto? En ese momento no hay señal. Solo existe señal cuando prenden la luz, ¿cierto? Eso mismo pasa acá. ¿Usted qué pasa en una señal digital? Que usted realmente todo el tiempo no está chequeando la señal. Usted no está chequeando qué señal llega. ¿Por qué se hace eso? Porque muchas veces usted no tiene equipos que chequeen la señal cada segundo, así cada microsegundo. Miren que aquí hay un puntico, es completamente continuo. Entonces usted decide mirar la señal cada determinado tiempo. A eso se le llama muestreo. Entonces usted mira la señal cada determinado tiempo. ¿Sí? ¿Y cómo hace para mirar la señal? Si usted lo identifica con la visión, entonces lo que uno hace es encender una luz y mirar cómo está el asunto y apagarlo y así, ¿cierto? Pero es como si usted se tapara los oídos y aparecieran y se los tapara y vuelve otra vez, ¿cierto? En este caso usted tiene un sensor que chequea cada determinado tiempo su nivel de señal. Entonces así usted se va a dar cuenta si la señal aumenta o la señal disminuye. ¿Entendieron la diferencia entre señal analógica y señal digital? Sí. Profe, una pregunta. Dime. Profe, ¿cuál de las dos señales es más nítida, la analógica o la digital? La analógica. ¿Cierto? O sea, la analógica me permite tener mayor información. Sí, porque yo sé exactamente dónde está la onda en todo momento. Yo aquí puedo perder información, porque yo no sé si aquí, por ejemplo, aquí en este espaciecito, hay una pequeño... En este caso es muy fácil determinar eso, porque yo tengo acá una señal muy bonita, es un seno, ¿cierto? Pero si yo tuviera una señal bastante ruidosita, yo no me podría dar cuenta. Jaime, ¿me colocas esto, por favor? Miremoslo aquí en el papel, ¿cierto? Si yo tengo una señal que es así súper bonita, entonces yo puedo decir, no, yo la voy a censar en este punto, en este punto, en este punto, en este punto, ¿cierto? Y así sé exactamente dónde está. ¿Así? Está negro. No hay señal. Ok. Ya. Jaime, no están viendo.
No, me dicen que ven todo negro. A ver, chicos. ¿Así ven? ¿Me ven la mano? No se ve nada. ¿Será que volver a poner este y volver a, o sea, devolverlo otra vez? Y pongámoslo a ver qué pasa. ¿Me están viendo en este momento? A mí, pues me ven a mí. Ok. Y ahora mi mano. No. ¿Será que está? No, ahí está prendido. Chicos, ahora. Bueno. Pon la cámara a ver si me alcanzan a ver aquí. Chicos, ¿alcanzan a ver esto que tengo aquí? Sí. Ok. Entonces, como les decía, aquí venía como una senoidal, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, yo chequeo cada determinado punto, ¿cierto? Y estoy siguiendo la onda. Es perfecto, ¿cierto? ¿Qué pasa si la señal es de esta manera? Voy a escribirla acá, encima de la senoidal. Miren, chicos, la onda. ¿Se alcanzan a ver encima de la senoidal? Sí. Hay como un rizadito en ella, ¿cierto? Como si fueran las papitas rizadas. Sí. Resulta que ese rizadito lleva información. Sí, eso me va a decir diferentes tipos de colores o inclusive un sonido diferente, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con esta señal que tengo aquí abajo con estos punticos? No es suficiente, ¿cierto? No me lleva suficiente información. Entonces, normalmente la señal analógica tiene mejor, porque lleva toda la información, o sea, no es lo mismo yo escuchar una canción así yo tenga el sonido 5.1 en mi super equipo y así con la potencia inmensa, que ir a escuchar una banda sinfónica y estar al lado de la banda sinfónica tocando en vivo, ¿sí? ¿Cuál tiene más información? ¿Cuál se va a escuchar mejor? La banda sinfónica, porque se están originando las señales exactamente en ese momento, se originan. ¿Sí? No es lo mismo usted escuchar el video o ver la canción en YouTube, ¿cierto?, que ir al concierto. ¿Por qué? Porque la señal se está generando en ese mismo momento. ¿Qué pasa? Que nosotros en telecomunicaciones hacemos procesamiento de la señal, porque llevar una señal analógica con toda la calidad que uno quisiera ocupa muchísimo espacio y es muy costoso. Entonces, ¿qué hace uno normalmente? Lo que uno hace es que lleva la señal de manera digital. Ahora tenemos una ventaja muy grande y es que estamos comprimiendo las señales. Entonces podemos poner señales digitales con muy buena calidad en un espacio muy pequeñito del espectro. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es poner una señal muy buena calidad, es decir, muy parecida a la analógica, la transmitimos de manera digital, de modo que nos ocupe menor espacio en el espectro, porque la señal analógica ocupa mucho espacio en el espectro. Entonces, cuando yo tengo una señal que ocupa mucho espacio en el espectro,
en la transmisión puede que tenga muchas pérdidas, o sea, que se me atenúe, que no lleguen muy bien los colores o que no llegue el sonido muy bien. ¿Por qué? Porque en la transmisión hay pérdidas. En cambio, cuando lo hago de manera digital, aunque pierdo un poquito en la captura, ¿cierto? Porque ya la señal no es como la original, yo le estoy botando algunos datos, puedo mejorar la transmisión de modo que cuando llegue al otro lado no tenga casi pérdidas. Esa es como la diferencia, o sea, uno tiene que pensar en cómo quiere su señal, no solamente en la captura, sino qué implicaciones tiene eso en la transmisión de datos. ¿Quedó claro? Sí. Seguro. Bueno. Entonces, bueno, como les decía ahorita, el medio, sin importar si es inalámbrico o es cableado, tiene problemas en la transmisión. Siempre va a haber pérdidas. Específicamente cuando hablamos de cables de cobre, que fueron muchos de los que miramos, entonces va a haber una atenuación de la señal, se distorsiona, o sea, no es lo mismo, no funciona igual para todas las frecuencias, entonces algunas frecuencias se van a distorsionar, algunas frecuencias viajan más despacio que otras, no todas viajan a la misma velocidad, entonces hay un problema en la información cuando llega, entonces eso me limita la velocidad de transmisión, me limita la frecuencia en la que estoy transmitiendo, y ocurre algo que se llama jitter, que también ocurre en las comunicaciones inalámbricas. Y es que, no sé si ustedes alguna vez han descargado un video, yo supongo que sí. No se dan cuenta que cuando uno le pone play al video, él espera un momentico como en empezar a reproducir, ¿sí? Empieza como a cargar, ¿sí? Y después de un ratico ya sí empieza a reproducirse. ¿Les ha pasado? Sí. Porque la aplicación que ustedes tienen para reproducir o que tenemos todos para reproducir el video asume que hay unos retardos en la transmisión. ¿A qué me refiero? A que no toda la información llega al mismo tiempo, sino que como alguna es digital, entonces miren que realmente la señal digital son pedacitos de intervalos de tiempo. Entonces puede ser que cuando yo la estoy transmitiendo, unos lleguen más rápido y otros lleguen más despacio. Sí, eso puede pasar. Ese retardo no necesariamente es el mismo siempre, sino que a veces es más rápido y a veces es más despacio. Entonces, para curarse en salud, lo que hacen las aplicaciones es que cargan una parte del video y hacen un cálculo como del retardo que le falta, de modo que usted vea el video siempre continuo. Sí, cuando el retardo que hay entre la información es diferente, a eso se le llama jitter. Sí, porque no tiene el mismo retardo. ¿Qué pasa si tuviera siempre el mismo retardo? Yo no tendría ningún problema, porque mientras que yo reproduzco este pedacito de información, me va a llegar el otro. Y así van a estar como al compás, ¿cierto? Uno detrás del otro. Dele, yo reproduzco, me llega, reproduzco, me lleva y así. El problema es que puede ser que me llega, entonces empiezo a reproducir y de pronto me deja de llegar y yo reproducí, y ups, me quedé sin paquetes, porque no necesariamente todos van a la misma velocidad. A eso se le llama jitter. Esto también pasa en la parte inalámbrica. Ahora, antes de empezar a hablar muy bien de las tecnologías, es necesario que identifiquemos ciertos conceptos. El primero de ellos es la topología, y es como la forma como se organizan las redes. Sí, nosotros podemos organizar las redes de manera lógica y de manera física. De manera lógica es con quién puedo conversar, ¿sí? A quién le puedo mandar información. De manera física me refiero es cómo estoy conectado. Recuerden que yo les decía en algún momento que con quién estaba conectado, básicamente si lo miramos en el espacio del salón es a quién puedo alcanzar con mis manos, ¿cierto? Sin embargo, yo podría mandarle información a algunos de mis compañeros que no alcance con mis manos, ya sea porque escriban un papelito y mande la información, ¿cierto? O grite, aunque ese no sería el sentido porque interrumpiría, pero sí yo podría escribir papelitos y mandar la información. ¿A través de quiénes? De quienes están conectados al lado mío, o sea, a quienes tengo acceso cerca. Entonces, por eso se definen ciertas topologías que tienen nombres de acuerdo a cómo se ven
físicamente, ¿cierto? Hay una topología tipo bus, que es una de las topologías más utilizadas, que quiere decir que todo el medio es compartido, ¿sí? Es decir, si yo hablo o mando una información, a todos les llega. Como por ejemplo en este momento. Yo no estoy hablando solo a Daniel o a Liz, no, yo estoy hablando y todo el mundo me está escuchando. Sin importar si quiero hablar o no le quiero hablar, todo el mundo me escucha. A eso se llama una topología tipo bus y se representa normalmente con una línea horizontal y unas lineecitas verticales que salen o entran a esa línea. ¿Listo? Esta es la topología tipo anillo, que no necesariamente tiene que tener una forma circular. Ahí se dibuja porque es como la manera más bonita de dibujarlo, pero básicamente cada uno de los nodos tiene conexión con otro nodo, con otros dos nodos, ¿sí? Es como si yo les dijera a todos que se cogieran de las manos y que nadie quede por fuera. Así no estén en mesa redonda, ahí, ustedes podrían cogerse de las manos con dos usuarios completamente, o sea, con dos compañeros diferentes, uno a un lado, otro al otro lado, y estarían montando una topología tipo anillo. Sí, la única condición es que usted solo se comunica con dos nodos. En ese caso, ahí como se ven en las gráficas, los nodos son azules y los enlaces de comunicación son los rojitos. ¿Hasta ahí está claro? Sí. Ok. Esta es la topología tipo estrella, que también es muy, muy utilizada. La topología tipo estrella, normalmente hay un equipo o un nodo central que es el que administra la comunicación o los enlaces de los demás nodos. ¿A qué me refiero? A que yo no, solamente puedo hablar con el nodo central. Yo no puedo hablar con ningún otro nodo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quisiera hablar con alguien, entonces tengo que decirle al nodo central que por favor le mande esa información a esa otra persona, porque yo solo no se la puedo pasar. No importa si estoy muy cerca, no tengo conexión física con esa persona. Entonces, en ese caso, todo se centra en ese nodo y por eso tiene una topología tipo estrella. Hay una topología estrella extendido y es que además del nodo central principal hay otros nodos que agrupan otros que no son, que podríamos decirle nodos centrales secundarios, ¿sí? Es como si esos nodos centrales secundarios tuvieran una estrellita y todos esos nodos secundarios se unieran con un nodo principal. Es simplemente la misma topología de estrella, solamente que si yo tengo muchísimos nodos, entonces ya la topología de estrella se me va volviendo, y pues ya no es suficiente, ¿sí? No puedo tener un equipo con 20.000 puertos para conectar a mis usuarios, ¿cierto? O con, inclusive hay equipos hasta 48 puertos, podría ser de pronto, no sé, si acaso 80, pero normalmente vienen por 24 y 48 puertos. Entonces, si yo tengo más usuarios, básicamente lo que tengo es otros nodos secundarios y esos equipos secundarios los conecto en uno solo. Esa se utiliza cuando yo tengo muchísimos equipos. Hay una topología que se llama topología jerárquica o que podría ser como un árbol al revés. Si lo miran, hay como una zona o una rama central y ella va teniendo ramajes y esos ramajes se van dispersando, ¿sí? Eso se utiliza muchísimo en sistemas de telefonía. Se utiliza la topología jerárquica. Y una topología que es bastante interesante porque tiene enlaces redundantes es la topología en malla. ¿A qué me refiero con eso? Y es que yo tengo enlaces con todos los usuarios de mi red, con todos los nodos. Normalmente esta topología se trabaja en redes inalámbricas. ¿Por qué? Porque en redes, por ejemplo, cableadas, quiere decir que yo tengo que tener un cable tirado hasta cada uno de los nodos. Eso saldría bastante costoso. Entonces yo no tengo normalmente una topología tipo malla de manera cableada. Además, que cada cable significa un puerto diferente. Eso quiere decir que yo tendría que tener bastantes puertos para poder comunicarme con todos.
Normalmente este tipo de topologías se utilizan de manera inalámbrica en redes, digamos, con muchos usuarios. También se utiliza o se puede generar, por ejemplo, los operadores de internet, o sea, los que tienen un montón de fibras instaladas. Normalmente ellos generan múltiples caminos para comunicarse con otros nodos y utilizan una topología muy parecida a una topología tipo malla. No necesariamente tienen canales con todos los operadores y con todos los nodos, no, pero sí tratan de tener enlaces redundantes, 2, 3 canales para evitar problemas, que si se cayó un canal o si tengo mucho tráfico, entonces puedo mandar una información por un canal y otra por otra. Entonces, eso es muy utilizada cuando hablamos de proveedores de internet, pero no los proveedores de internet que nos llegan a nosotros. Estamos hablando de proveedores de internet, es decir, de carriers o de transportadores de fibra que realmente trabajan con volúmenes de internet mucho más altos. Normalmente ese tipo de empresas no prestan servicio a usuarios. Sí, entonces no podemos pensar en Telmex ni en UNE, por ejemplo, sino que hay empresas como UUNet o Global Crossing que no prestan servicio a usuarios, que son los que hacen ese tipo de conexiones. ¿Alguna duda está ahí? Profe, una pregunta. Dime. Profe, ¿cuál sería la mejor topología en caso de que algún nodo falle? ¿O cuál sería como la mejor de todas ahí? Pues en ese caso yo recomendaría la topología tipo anillo. ¿Sí? Es una topología que se utiliza muchísimo cuando hablamos de redes ópticas. ¿Por qué? Porque primero es más segura que, por ejemplo, la tipo bus, porque en la tipo bus yo le estoy transmitiendo mi información a todo el mundo, entonces cualquiera puede decodificar mi información. Aquí en esta yo solamente tengo enlaces con 2, entonces dependiendo de para dónde vaya voy a hacer mi conexión. Y segundo, porque si me falla un enlace, o sea, si me falla, por ejemplo, si todos estamos tipo anillo, si un enlace falla, igual tengo el otro camino para llegar, inclusive hasta el nodo vecino mío con el que me falló el enlace. ¿Sí me hago entender? Normalmente esos tipos de topología tipo anillo son bidireccionales, entonces yo no solo transmito en un sentido, sino que puedo transmitir en los dos. Entonces si en algún sentido se daña, puedo transmitir en el otro. Esa es la que a mí me gusta más. Profe, pero también tiene su contra. El trabajo con anillo, ¿cierto? Pero salen los dos nodos, deja por fuera. Si uno es de malas, ¿quién quita? Se salen los dos, se sale punta y punta, queda todo por fuera. Pero solo quedas tú por fuera, el resto de la red no. En el sitio donde uno está, digamos, Medellín. Sí, pero a lo que me refiero es que solo queda. Sí, pero me refiero a que solo queda esa central por fuera. Pensemos en una tipo estrella. Si se sale el centro, ¿qué pasa? Todos quedan por fuera. Todos quedan por fuera. Si se sale un nodo, listo, los demás están funcionando. Pero si se sale el centro, todos quedan por fuera. Aquí tendrían que caerse todos para quedar todos por fuera. ¿Sí? Profe, Dime. Pero es que la topología anillo sería como más lenta porque la información tiene que estar transmitida de nodo a nodo hasta que llegue al destino. Y mire la topología de malla que ellos están conectados todos directamente. Sí, claro, pero eso va a depender de ciertas cosas. Como te dije, la topología tipo malla es muy costosa. Y es la más rápida. Es muy costosa, pero no necesariamente es la más rápida. Normalmente lo que yo transmito en la topología tipo malla o donde yo tengo configuraciones tipo malla son redes inalámbricas con velocidades de transmisión de megas. ¿Sí? En redes tipo anillo normalmente son las que yo utilizo para fibra óptica, entonces puedo tener velocidades de transmisión de gigas. Así yo tenga conexión con el otro, si yo tengo velocidades de conexión de gigas, ya estoy por encima de los megas, entonces seguramente va a ser más rápido. ¿Sí? Esas velocidades van a depender muchísimo, más que el tipo de topología, va a depender es de la tecnología que estén utilizando. ¿Sí? Si yo tuviera lo que pasa es que esto es como tener un enlace directo. Si yo pienso solamente en un enlace directo,
perfecto, ¿cierto? Porque yo solamente estoy hablando así y yo sé que todo lo que voy a transmitir le va a llegar a la otra persona, perfecto. Pero si yo tengo, ahí tienen 1, 2, 3, 4 enlaces, ¿cierto? Cada nodo tiene 4 enlaces. Pensá en esa topología para 100 usuarios, ¿sí? Puede ser que el enlace sea muy rápido, pero pensá en el procesamiento, en el equipo que tenés que tener para decidir cuál de los 100 enlaces vas a utilizar. ¿Sí? ¿En qué pasa en una topología tipo malla? Aunque yo tengo facilidad de conexión con todos los nodos, los criterios de decisión son más lentos. Sí, son mucho más lentos, porque yo no sé exactamente por qué puerto o qué información, o puede ser que la información no le vaya a un solo puerto, sino que vaya a 3 o 4 puertos. Entonces, este tipo de topologías tiene normalmente ese problema. Otro problema que tiene es que si se cae un enlace, se demoran en reconfigurarse. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la topología tipo estrella, él sabe, su única opción es transmitirle el servidor. La topología tipo anillo es o le transmito al de la derecha o al de la izquierda, a nadie más. Listo. Supongamos en la topología tipo malla que uno de los de abajo le va a transmitir a este que aquí arriba en el centro. Sí, esto es vamos a suponer que este de aquí abajo le va a transmitir a este de acá arriba en el centro. Listo. Y se nos cayó este enlace principal, el enlace que los unía a ellos dos. Él tiene muchas opciones, tiene de hecho 3 opciones para llegar allá, o más, ¿sí? Pero en principio tiene 3 nodos para llegar allá. Podría dar más vueltas aquí y después llegar allá, pero en principio tiene 3 opciones. ¿Qué pasa? ¿Cómo decidir cuál de esas 3 opciones es? Usted me dice cualquiera, no necesariamente cualquiera. Puede ser que el nodo que está aquí abajito le cobre más, o puede ser que un enlace que esté por acá esté más congestionado. O puede ser que otro enlace, que el enlace con este nodo esté bien, pero resulta que el otro enlace, porque necesita hacer 2 enlaces, ¿cierto? No puede hacerlo directamente, esté malo. Entonces, la topología tipo malla es muy buena. ¿Por qué? Porque yo me puedo comunicar con todos, tengo enlaces con todos. Pero en el momento en que se caiga uno de los enlaces, cualquiera, que puede pasar, los criterios de decisión para tomar una decisión de ir un punto a otro son más complejos. Entonces no podemos pensar solamente en la velocidad del canal, sino en el tiempo de procesamiento que se demora una información en llegar a otro lado, porque la red tiene que reacomodarse y definir por dónde me voy. ¿Sí me hago entender? No. Más o menos. ¿Seguro? No. A ver, yo trato de explicarles de otra manera. Es que con que escribir no puedo hacer dibujitos. Voy a hacer un dibujito por acá y trato de mostrárselos enseguida. Vamos a suponer una red así parecida a la que hay allá, con 5 usuarios. ¿Listo? Pues miremos. Vamos a ver si otra vez. Chicos, ¿me ven? Sí, pero no la hoja. Ah, me ven a mí, pero no la hoja. El recuadro pequeño. Bueno. ¿Sí alcanzan a ver la hoja? Sí, es la misma red que teníamos ahorita. ¿Listo? Bueno. Yo voy a poner unos numeritos al lado de esas lineecitas. ¿Sí los ven ahí los números? Chicos. A ver, yo veo. Sí.
Listo. ¿Eso qué quiere decir? Que cada uno de esos enlaces tiene un costo. ¿Sí? Sí. Cada uno de esos enlaces tiene un costo. Entonces usted me puede decir, bueno, yo voy a poner aquí unos nombres en esos nodos. Si yo le digo, a ver, díganme, si yo quiero ir de B a D, ¿por cuál me voy? De D a D. De B a D. ¿De D a B o de B? ¿De D a B o de B a D? Da lo mismo, ¿por cuál me voy? Por el 1, ¿cierto? Porque ese es más barato, ¿cierto? Pero si yo me quiero ir de A a C, no, está muy caro. De pronto me voy por uno que dice... Por D, de D a C. Y eso de D a C. De pronto, ¿cierto? Me voy de A a D, que es 3, y de D a C, que es 1. Entonces ahí me economicé 2, ¿sí o no? Sí. Miren que no necesariamente el hecho de que yo tenga enlaces con todos quiere decir que yo vaya a utilizarlos todos, o sea, que el prioritario sea el más cortico, de pronto por costos o por rutas. Miren que aquí me salía mejor irme por D y llegar a un nodo y después saltar a C, ¿sí o no? Eso pasa en la vida real, no me lo estoy imaginando, sino que cada uno tiene un costo diferente y cada uno puede ser que ese 6 quiere decir que está muy congestionado. Si hay el más congestionado, el que dice que es 7. Entonces, si yo estoy mandando información, no la voy a mandar por 6 que está más congestionado, sino que me voy a ir por otro lado. ¿Sí me hago entender? Entonces, el hecho de que estén en malla, claro, es muy bueno porque tengo comunicación con todos, pero no quiere decir que yo los vaya a utilizar todos. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si se me cae el 6, si se me cae ese otro 1 que tengo ahí entre D y C? O sea, yo tendría que pasar o por B o por C. ¿Cuál es la mejor opción? Por B o por E. Para poder llegar a C, tengo que pasar o por B o por E. ¿Sí o no? ¿Cuál es la mejor opción? Uno se demora en pensar, ¿cierto? Mientras que hace la suma y toda la cosa. Es a eso a lo que me refiero. Esa toma de decisiones no es tan rápida. Ustedes se demoraron un momentico en mirar por dónde será mejor, me voy por acá, a ver, sumemos, ¿cierto? Es a eso a lo que me refiero. Eso mismo le pasa a los equipos de cómputo. Ellos también tienen que chequear las opciones, a ver cuál es su mejor opción. Por eso, aunque la topología en malla es muy buena porque tengo conexión con todo el mundo, no, los criterios de decisión son difíciles de tomar. Es más fácil cuando yo solamente tengo que tomar una opción, ¿sí? Como cuando usted le dicen, vea, ¿quiere torta de chocolate o de café moca o de fresas o quiere mora salvaje? ¿Sí? Entonces usted dice, ¿cuál será mejor? ¿Chocolate no será muy hostigante o mejor fresa salvaje? ¿Sí o no? En cambio, si usted llega a la mamá y le dice, mamá, ¿qué hay de postre? Y le dice, no hay sino bocadillo con leche. Usted toma el bocadillo con leche, es la única opción que tiene, ¿sí o no? Eso mismo le pasa acá. Y es que usted tiene muchas opciones, entonces tomar criterios de decisión es más complejo. Cuando usted solamente tiene una opción, entonces siempre manda la información por ahí. ¿Quedó claro hasta ahí? Bueno. Uno también clasifica las redes entonces como por las distancias de cobertura, la cobertura que tienen, ¿cierto? Entonces aquí estamos hablando de que dependiendo de la cobertura, yo les digo, yo la defino como una red de área personal, una red de área local, una red de área metropolitana, una red de área ampliada o una red de área... Ahí llamamos continental, ¿cierto? Hay redes todavía más grandes a eso. Entonces esta tablita nos ayuda como
a identificar más o menos a qué me refiero con ese tipo de áreas o cómo se confina la red. Entonces, hay diferentes tecnologías, unas específicamente que se diseñan para redes tipo PAN. ¿Qué quiere decir? Que son redes de área personal. No tienen una cobertura más allá de los 10 metros, normalmente están en los 5 metros. Básicamente, ¿qué quiere decir? Que yo puedo controlar equipos o yo puedo comunicar dispositivos dentro de una habitación. Más afuera de una habitación es muy probable que no tenga conexión. Listo. Luego hablamos de la red de área local, que básicamente se refiere a una red que está entre los 10 metros y 1000 metros, o sea, 1 kilómetro. ¿Sí? Normalmente son redes que yo podría decir que es un piso, un edificio, un campus, que yo los confino como dentro de una empresa, por ejemplo. ¿Sí? Normalmente denominamos así la red de área personal, entonces es una oficina, pero cuando hablamos de una red de área local, entonces podría ser completamente toda la empresa. Hay redes de área metropolitana que se confinan o que se llaman dentro de una ciudad. ¿Sí? Ellas tienen aproximadamente una cobertura de 10 kilómetros. Tenemos redes de área ampliada, que ya normalmente cuando hablamos de ellos hablamos de una cobertura en un país o porque tengo oficinas en diferentes departamentos del mismo país. Y la última red, que es la más grande, se refiere a conexiones transoceánicas o que tienen cobertura en todo el continente. Hay otro tipo de redes que normalmente no las clasificamos acá, pero básicamente se refiere a cuando nosotros mandamos ondas espaciales o tenemos satélites, ¿sí? Que hacen conexiones a muchísimos kilómetros por fuera del espacio terráqueo. ¿Sí es claro para ustedes? Oh. Entonces, denme un ejemplo de una red PAN. El Bluetooth es una red PAN, muy bien. Tiene una cobertura de hasta, si acaso, 10 metros. Normalmente la utilizamos para comunicar dispositivos, inclusive otra tecnología de esas es, por ejemplo, la tecnología que tiene el control remoto para encender el televisor, ¿sí? Si nosotros nos salimos de la habitación es muy probable que no funcione el control ni del televisor ni el equipo. Otros pueden ser, por ejemplo, los cables USB. Si esos cables USB normalmente no miden más de 1 metro, son para conexiones específicos, o los cables que tenemos de audio del televisor, algunos parlantes, o el del mouse o el de la impresora, ¿sí? Son cables que normalmente no tienen más de 5 metros porque altas pérdidas, entonces ellos manejan una velocidad y trabajan en distancias muy cortas. Listo, no solo tienen que ser inalámbricos. Si hablamos de una red LAN, entonces un ejemplo. Wi-Fi me funciona muy bien como red LAN, ¿sí? Podría confinarlo inclusive dentro de un edificio. Ya cobertura como para un campus no, pero si yo tengo varios me dan una cobertura de todo un campus. Listo. Cuando hablamos entonces de redes de área metropolitana o MAN, ¿qué tecnología se les ocurre ahí? WiMAX funciona ahí. WiMAX, una telefonía celular, por ejemplo, ¿sí? Tiene coberturas en una ciudad. Cuando hablamos ya de cobertura en un país, normalmente la fibra se tiende para grandes distancias, como las que están ahí, pero también podría ser, aunque es muy costoso, un enlace satelital, ¿sí? El satélite tiene una cobertura en una gran distancia, que inclusive puede ser para un país o 2 países, ¿sí? Aunque también los satélites nos sirven para conectar, tienen mayor amplitud para conectar inclusive diferentes continentes, o dar una cobertura en todo un continente. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Está bien? Listo. Bueno.
Entonces sigamos con las señales. Habíamos dicho que teníamos señales analógicas y señales digitales. ¿Listo? Normalmente nosotros hacemos un procesamiento que se llama modulación, ¿sí? Y es que la señal que lleva la información se pone sobre una portadora. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo necesito transmitir en el espectro, no sé, en 2,4 gigas, ¿sí? Pero yo necesito transmitir voz. La voz no se genera a 2,4 gigas, ¿cierto? Tiene una frecuencia, la frecuencia de la voz es mucho más bajita. Entonces, lo que yo puedo hacer es utilizar una señal portadora a 2,4 gigas y esa señal portadora le voy cambiando variables dependiendo de cómo varíe la señal de mi voz. A eso se le llama modulación, es decir, yo voy cambiando la señal que es portadora, le voy cambiando algunas características como la amplitud o la frecuencia o la fase, dependiendo de las características de otra señal. Vamos a verlo acá más sencillo. Por ejemplo, vamos a hablar de la modulación de amplitud. Entonces yo tengo una señal portadora, miren la que está arribita. Sí, tiene una frecuencia específica, ¿cierto? Y yo tengo una señal más chiquita, digamos en frecuencia, tiene una frecuencia mucho menor, que es mi señal de información. Entonces lo que yo hago es cambiarle, en este caso como es una modulación de amplitud, yo le voy a cambiar la amplitud a mi señal portadora de acuerdo a los cambios de esta señal. Entonces, ¿qué pasa acá? La frecuencia de la señal sigue siendo la misma. Mire que es la misma frecuencia de la señal que está aquí arriba. ¿Sí? Pero yo le voy cambiando la amplitud. Entonces, aquí cuando la amplitud es mayor, en este caso, entonces la amplitud de esta señal es mayor. Aquí cuando la amplitud está en algún caso por debajo de cero, que es como lo que normalmente nosotros tenemos, que el ciclo negativo, este ciclo de abajo es el ciclo negativo, entonces la amplitud es mucho menor. Y vuelve otra vez y se ensancha y vuelve otra vez y se comprime. ¿Sí lo ven? Muchachos. Ok. Lo mismo pasa entonces con una señal digital. Sí, tenemos una portadora, esta es una portadora análoga, mire que es continua todo el tiempo, y lo que hago yo es que aunque la frecuencia sigue igual, le voy cambiando la amplitud. En este caso los cambios de la amplitud son bruscos, sí, tiene 2 niveles como nuestra señal digital. Sí, ¿sí ven la diferencia? Sí. A eso me refiero con modulación. Ahora vamos a ver cómo es la modulación en frecuencia. Entonces yo tengo una portadora. ¿Qué pasa? Que cuando yo estoy en el ciclo positivo de la señal análoga o la señal de información, entonces la señal tiene una frecuencia, y cuando me voy al ciclo negativo, la señal modulada se le cambia la frecuencia y se vuelve menor, no tan chiquita como la de la información, pero sí se vuelve más pequeñita, pues tiene menor frecuencia. ¿Sí lo ven? Ok. Entonces esa es la diferencia. Miren que en este caso la amplitud es exactamente la misma, no cambia la amplitud. Ese parámetro se deja constante, lo que cambia es la frecuencia entonces de la señal. Y también podemos tener modulación de fase. En ese caso lo que hace es que se desfasa la señal un ángulo específico. ¿Sí? Entonces yo tengo una señal portadora y tengo una señal transmisora, o sea, la señal que tengo la información, ¿sí? En este caso, por ejemplo, yo puedo tener acá un desfase. ¿Qué pasa? En este caso, como yo estoy cambiando de un bit 1, por decirlo, a un 0, se cayó la señal.
Claro. Oh, inmediatamente. Quitarle el control. Sí, mira cómo quedaste por detrás. En los ojos. No me la escucha. Sí, señor. Ahorita no se veía. Es que se cayó la llamada. Sí. Bueno. Ahorita falta quebrarles el Bueno, chicos. Entonces continuemos. Estábamos hablando de la modulación de fase. ¿Cierto? Estamos diciendo que ante cambios de la señal portadora, de la señal de información, la señal portadora cambia de fase. Entonces, si lo ven acá en la parte superior, está nuestra señal portadora. Listo, lo hacen con una frecuencia más bajita para que sea más evidente el cambio de fase. En este caso, entonces, la señal, en este punto hay un cambio en la señal de información, ¿cierto? Pasa de un nivel alto de voltaje a un nivel bajo de voltaje. ¿Qué pasa en la señal modulada? Entonces, cuando la señal se modula, miren que en lugar de subir, ¿cierto? Como venía aquí en la parte superior, en lugar de subir, lo que hace es que baja nuevamente. Eso quiere decir que tiene un desfase de ¿cuánto? De 90. ¿Listo? Entonces, él sufre un desfase de 90 y vuelve otra vez y sigue su ritmo común y corriente. En ese caso no cambia ni la frecuencia ni la amplitud. Miren que tiene la misma amplitud, tiene la misma frecuencia, solo que sufre un desfase la señal. Si lo miramos acá en el otro lado de la figura, ya ahí no tiene un desfase de 90, sino un desfase de 45. Miren que acá es mucho más evidente el cambio, ¿cierto? Aquí vendría subiendo y con este cambio en la señal de información vuelve otra vez a quedar en lo más bajo del valle para volver a arrancar a subir. ¿Alguna duda hasta ahí? Profe, Dime. profe, ¿por qué una emisora FM se escucha más clarito que una emisora M? Básicamente es por la calidad de la señal de información que se transmite. Cuando hablamos de FM, estamos hablando que transmitimos a una frecuencia un poquito más alta. Entonces podemos poner una señal con un poquito mayor calidad. Normalmente cuando hablamos de FM no solo transmitimos en tipo mono, o sea, una sola señal, sino que se transmite de manera se transmite estéreo. Eso quiere decir que hay dos componentes de señal que se transmiten y que uno los escucha como si fuera una sola señal, de modo que le crea un poquito de profundidad a uno en cuanto al sonido, ¿sí? En ese caso el radio o el reproductor normalmente tiene dos parlantes. Entonces por un parlante transmite o reproduce una señal y por el otro reproduce otra señal. Entonces te da una sensación de mejor calidad y como igual espacialmente se escucha mejor. Cuando yo tengo un solo parlante, normalmente por ahí tengo que transmitir todo, ¿sí? Y normalmente AM lo que hace es que solo tiene una señal, no tiene esto en estéreo, sino que tiene una sola señal. Entonces la calidad o la percepción de la calidad es diferente. Pero ¿cómo es que la señal AM tiene como mayor área de cobertura que la FM? Tiene mayor área de cobertura porque la longitud de onda es más amplia. Sí, acuérdense que cuando la frecuencia es más bajita, la longitud de onda es mucho más amplia. ¿Sí lo recuerdan? En ese grafiquito que estuvimos mirando, donde estaban las longitudes de onda, que eran comparables con un edificio, con el cuerpo humano, con un átomo. Sí, entonces cuando las frecuencias son más bajitas, la longitud de onda es más grande y por eso tiene mayor cobertura. No se atenúa tan fácil. Dime. Últimamente en televisión han estado los comerciales de televisión terrestre. ¿Cuáles son las diferencias con la televisión que tenemos hoy día?
Bueno, básicamente, bueno, hay muchas diferencias, ¿cierto? Desde los equipos hasta la forma de transmisión. Normalmente para nosotros transmitir, se transmite el video en una frecuencia con una portadora, ¿cierto? Con una señal portadora de estas y el audio con otra señal portadora en otra frecuencia. ¿Sí? Para yo sintonizar un canal, lo que hago es que sintonizo el audio y el video. Por eso en muchas ocasiones usted se le puede ir el video de la televisión y queda sonando, ¿cierto? O se va la voz y queda la imagen. No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado en algunas ocasiones, ¿sí? Entonces, lo que hace la televisión analógica es que como yo tengo que transmitir dos cosas, tengo que ocupar un espacio muy grande de frecuencia, ¿cierto? Necesito un espacio muy grande de mi espectro. ¿Cierto? Ahí está claro. Sí. Ok. Esa señal analógica puede tener problemas en la transmisión, ¿sí? Se puede que tenga problemas porque la amplitud sea diferente, se cambie la amplitud, porque se cambie la fase o porque se cambie la frecuencia, ¿sí? Los mismos componentes que acabamos de ver, yo los puedo cambiar adrede en mi transmisor, pero también el medio puede hacerlo. Sí, la posición geográfica, la densidad del aire, si está muy contaminado. Sí, hay muchas cosas que pueden hacer que esas variables cambien. La señal analógica es un poquito más sensible a ese tipo de cambios. ¿Qué pasa con una señal digital? Como yo tengo una señal digital, puedo manejar, en este caso se está manejando señales digitales de muy buena calidad, muy parecidas a una señal analógica, de muy buena calidad, ¿cierto? Pero como yo estoy trabajando con señales digitales, las puedo comprimir y las puedo mandar en un espectro más pequeño. Eso de primerazo, ¿qué me quiere decir? Que yo el mismo espectro que utilizaba para mandar un canal, lo puedo utilizar para mandar 3, 4, 5 canales. Eso que implica, por ejemplo, para Caracol o para RCN, que en el mismo espacio donde ellos transmitían todas sus cosas pueden generar un canal de noticias, un canal de novelas, un canal de concursos, un canal de deportes, ¿sí? Podrían, porque tienen el mismo espectro, ¿sí? Recuerden que ellos al ministerio le pagan por un espacio, un pedacito de espectro. Entonces, si lo vuelven televisión digital, de primerazo, tienen más espacio para poder transmitir. Esa es la primera. Lo segundo es que esa señal digital tiene la posibilidad de viajar sin ser tan perturbada por el medio, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que el medio como está no la perturba tanto, no le cambia la frecuencia, no le cambia la fase, ni le cambia la amplitud. Entonces yo al otro lado tengo una señal inclusive de mejor calidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque es más inmune a los cambios del medio. Entonces cuando llega al otro lado y yo lo comparo con una señal analógica, puede ser que tenga mayor calidad. ¿Por qué? Porque en la transmisión, la analógica fue más sensible a los cambios, en cambio esta digital no. Entonces otra de las cosas que puedo hacer es que puedo tener de pronto televisión, por eso con alta definición dicen ahí, con mejor calidad. Listo. Otra cosa que pasa es que los dispositivos de televisión que están, el receptor que yo tengo, no solamente tiene la opción de recibir, sino que también podría transmitir. Entonces yo puedo generar cierta interactividad, ¿sí? Por ejemplo, la urna virtual o esas encuestas que salen en los noticieros, le ponen a uno a escoger tres noticias, que cuál es la que quiere que amplíen, no sé qué. Eso a veces no se hace en forma automática, sino que normalmente hacen una pregunta en un noticiero y al final del noticiero definen cuál es la noticia, o inclusive lo hacen es por la noche, en la emisión de la noche es cuando explican mejor la noticia o dicen qué fue lo que resultó de la urna virtual, pues
pues la aplicación o lo que quiera hacer pues el noticiero o el programa. Con este tipo de televisión, como yo podría transmitir información desde mi equipo, entonces puede ser que con números yo diga quiero la noticia 4 o estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Sí, puedo tener cierta interactividad con el proveedor del servicio. Esas son como las tres diferencias. Entonces los televisores que tenemos hoy en día tocan todos para la basura. Bueno, en algún momento hay que cambiarlos. En este momento los operadores están obligados a emitir con las dos tecnologías, ¿cierto? En este momento están obligados a emitir con las dos tecnologías, es decir, ya están transmitiendo con televisión digital y también deben transmitir con televisión analógica mientras que los usuarios se mudan. Otra cosa es que van a venir una especie de adaptadores, ¿cierto? Un receptor que coja la información y te la lleve a tu televisor. Ahorita hay televisores que ya vienen con definición, con alta definición, entonces van a soportar ese tipo de formatos. Pero inevitablemente en unos 8 o 10 años vamos a tener que cambiar de televisores. Así como cambiamos de equipos, de celulares. ¿A qué me refiero? Cuando ustedes no sé si recuerdan, a mí me tocó, ya me siento pues muy viejita, pero a mí me tocó cuando los celulares no venían con SIM. Las panelas. Sí. No sé si a ustedes siempre que tuvieron el celular tuvieron SIM. Yo antes, cuando en mi primer celular no tuvo SIM. No me da pena, lo digo con orgullo. No se me nota, yo sé que no se me nota. Todavía sí. El caso es muchachos, es que antes los celulares no venían con tarjeta SIM, ¿cierto? El ofrecer celulares, la SIM es una tecnología que vino cuando hablamos de generaciones, con la generación 2.5, la tercera generación, básicamente cuando hablamos de GSM. Hablamos de una tarjeta SIM, pero los anteriores no tenían tarjeta SIM. Entonces, ¿qué quería decir? Que la gente que tenía esas panelitas decían, ay, entonces tenemos que cambiar de celular. Poco a poco fueron cambiando de celular. Eso no fue de un día para otro, ni que usted lo compró hoy y que al mes le tocó cambiar de celular, no. Inclusive ahorita hay unos que tienen celular que no tienen datos, no manejan datos, son simplemente un celular con SIM, pero no manejan datos, ¿sí o no? Eso sí les tocaron a ustedes, ahí sí no me chicaneen. Los que no son smartphone, los que no manejan datos, los que no leen correo, ¿sí? Todavía hay mucha gente que todavía tiene esos celulares. Va a haber un momento en que ya todo el mundo va a tener ahí su conexión de datos. Sí, pero eso es lentamente, eso es paulatinamente, porque los usuarios normalmente son reacios a cambiar, entonces eso no es de un día para otro, con los años se va cambiando. Pero eso pasa en todas las tecnologías. ¿Alguna duda hasta ahí? Robert, entonces la televisión analógica va a desaparecer y ya para uno querer ver televisión hay que pagar, ¿o qué? No, la televisión terrestre también, digital también va a ser libre. Pero ¿qué cantidad de canales tiene? Bueno, no, eso va a depender de lo que quiera utilizar el operador. Van a haber más canales, pero eso va a depender de lo que saque cada uno de los de los operadores, ya sea RCN o Caracol o lo que ellos llaman el tercer canal o la señal canal 1 que es el del corporativo del ministerio. Pero, o sea, no necesariamente va a tener que ser por cable. No necesariamente, no, de hecho no es por cable, es inalámbrica. Pero, ¿cómo va a ser la cuestión de los decos? Hasta donde yo tengo entendido, una parte la iba a dar como el gobierno, o la dar a bajos costos, o cómo va a ser con la cuestión de los decodificadores de set-top box.
Es probable que estén a bajo costo, o sea, al gobierno le interesa que sea, que esté llegando. Lo mismo a los operadores, es decir, en este momento ellos tienen un canal, pero dentro de poco van a tener más canal. Uno dice, tienen que generar más contenidos, sí, pero tienen más servicios publicitarios. O sea, una propaganda en televisión es muy costosa, sí, eso quiere decir muchos ingresos. Si yo tengo más canales, puedo tener más franjas publicitarias. Entonces, tanto al gobierno como a nosotros por la calidad, como a los operadores les conviene la migración. Es muy probable que salgan equipos a bajo costo, ese es el objetivo, porque ellos tienen que tener una penetración del 100%. ¿A qué me refiero? A que todos los canales les tiene que, o sea, a todos los televisores que hay en el mercado les tiene que funcionar. Sí, eso no va a ser, o sea, no piensen que de aquí a 3 meses se van a quedar sin televisión en su casa o que van a tener que pagar por la televisión. No. Eso es paulatino, pero no sé exactamente cuándo estarán los costos. Es muy o sea, tanto al gobierno como a los canales les interesa que usted reciba televisión digital, entonces es muy probable que tanto los canales como el gobierno saquen promociones, subsidien algunos, rifen, regalen otros, ¿sí? Va a depender. Eso es una estrategia mucho más grande, una estrategia grandísima de mercado y no se preocupen, yo no creo que sea tan costoso, ¿sí? O sea, si ya compraron si compraron televisor en esos días, no se preocupen, les va a servir otros añitos más. ¿Alguna otra duda? Eso también refiere en el diseño, ¿cierto? De los televisores. ¿El diseño cómo así? De los bueno, solamente en los usuarios de los televisores para cocinar, o eso también sirve para otros diseños, los televisores mucho más delgaditos o LED. No, ya cómo estén configurados los televisores es una tecnología un poquito diferente que no va a depender de la televisión digital. Obviamente, si yo tengo televisión en alta definición, requiero un televisor con muy buenas capacidades en ese sentido, pero el cómo sean, qué tan gruesos sean los televisores o qué tan livianos sean o qué tan resistentes o qué tan buena definición tengan, va a depender de otras cosas que no es específicamente de lo que llamamos TDT, ¿sí? Televisión digital terrestre. Sí, ya eso depende si es un plasma o es un LCD. Ahí sí no me pregunten porque para mí son iguales. Para mí un plasma es igual a un LCD. Yo de eso no sé. Y cada que pregunto nadie me sabe responder. Me dicen, no, es que este es mejor porque no sé qué, y se contradice ahí mismo. Pero eso ya depende, es de cómo se proyecta la imagen o cómo se transmita la imagen. Es decir, cómo se pone en colores, la resolución, el brillo, la nitidez, que no depende exactamente de la señal de información que yo esté mandando, ¿sí? Puede ser que yo tenga una señal de información muy buena, pero si no tengo el suficiente brillo y nitidez en la proyección, no se va a notar. ¿Listo? ¿Alguna duda? Bueno. Entonces sigamos con las modulaciones análogas, digitales. Las modulaciones digitales, al igual que las modulaciones analógicas que miramos ahorita, tienen una portadora. En este caso, la portadora es un tren de pulsos, como el que está ahí, ¿sí? Miren que son señales completamente digitales. En este caso, se puede transmitir cambiándole la frecuencia o cambiando el ancho del pulso. Miren que aquí estamos hablando de un pulso. No sé si alcanzan a ver dentro de cada una de esas como barritas, en la mitad hay unas líneas punteadas. ¿Sí las alcanzan a ver? Entonces, esas líneas punteadas están en la mitad de la barrita. Básicamente ese es el ancho del pulso. Abajo se ven como delta de T. ¿Sí lo ven? Entonces yo puedo variar esos delta de T y puedo variar la amplitud del pulso.
Entonces, ¿qué pasa si yo estoy modulando la amplitud del pulso? Es una PAM y yo tengo aquí mi señal de información y mire que aquí tengo todos los pulsos, son de exactamente del mismo ancho, ¿cierto? Estos delta de T aquí abajo son exactamente iguales, pero yo le voy cambiando la intensidad o la amplitud del pulso. ¿De acuerdo con qué? Con esta señal que tengo acá. Miren que es muy parecida a la AM que teníamos anteriormente, sino que aquí yo estoy cambiando la amplitud del pulso. ¿Sí? Claro. Esta, por ejemplo, está modulando la posición del pulso. ¿Sí? Miren aquí abajo esta señal. Yo tengo aquí mis delta de T. ¿Sí los ven? Mis delta de T no han cambiado. ¿Ven aquí las líneas punteaditas? ¿Sí las alcanzan a ver? Pero entonces miren que el pulso en algunos casos está aquí en la mitad como este, ¿cierto? Pero en otros casos, como por ejemplo este, está antes del pulso. ¿Sí los ven? Que el pulso está antes de la rayita. Y en cambio por acá el pulso está después de la rayita. Pero también hay cambios. Claro, hay cambios aquí en la mitad, ¿cierto? Pero miren, la amplitud se mantiene. Simplemente que el pulso está antes o después de la rayita. ¿Qué quiere decir? En el ciclo positivo, los pulsos están antes. Mire que en la parte más alta se supone que entonces los pulsos están antes de la rayita, de las rayitas punteadas. Y cuando estamos en el ciclo negativo, los pulsos están después de las rayitas punteadas. ¿Sí los ven? ¿Lo alcanzan a ver? Miren que cuando hay un cruce por cero, entonces el pulso se acomoda en todo el centro, o sea que las rayitas le pasen por todo el centro. En estos últimos, en este de la mitad, en este primer pulso y en este último pulso. De resto se va desfasando con respecto a la posición, ¿cierto? Lo que hace es que modula la posición del pulso. Claro. ¿Seguro? Sí, estamos cambiando la posición en la que está el pulso. Este, por ejemplo, es lo que me cambia es la distancia o qué tanto dura el pulso, la duración del pulso. Sí, entonces yo tengo los mismos delta de T acá. Entonces, en el ciclo positivo, los delta de T se mantienen, pero la duración del pulso es más grande, ¿cierto? Aquí se ven unos pulsos más gorditos. Miren que todos los delta de T están en la mitad. Aquí no cambian, aquí sí están en todo, todos están en la mitad, a diferencia de ahorita, que era por la posición. Todos están en la mitad. Pero hay pulsos más gorditos y pulsos más flaquitos. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? Dejemos ahí, chicos. Es que no quiero seguir avanzando tanto tema porque no hemos podido avanzar con el parcial. Vamos a seguir mirando, la próxima clase vamos a seguir mirando como conceptos así más básicos para entrar a mirar ya las tecnologías. Requiero que para la siguiente clase, o sea, no para la del examen, sino la siguiente, completen esa tablita que les dejé hace 8 días. Esta tablita, ¿se acuerdan? Yo no la pude encontrar. Y ustedes no la encuentran y no me mandan ni un solo mensajito. Ah, ¿qué es esta falta de comunicación? Ay, Muchachos. Creo que no les llegó. Un mensajito, no, sí, sobre todo. Si me llegan casi todos, no, me llegan todos los mensajes. Yo se las voy a volver a poner, ¿listo? Para que la complementemos. Bueno, chicos, entonces descansen, estudien juiciosos y nos vemos dentro de 8 días.